Putin gobierna Rusia como un jefe criminal, dejando muertes violentas, enfermedades misteriosas y suicidios sospechosos en todo el país. Rusia está jugando sucio. Putin sabe que está perdiendo. Una guerra que Vladimir Putin aseguró que acabaría en una semana, ya casi cumple 4 años. Por eso mismo está destinando millones a asesinos profesionales para eliminar a los mejores de Ucrania, especialmente a sus altos funcionarios. La mañana del 10 de julio, un asesino enmascarado se acercó al coronel Iván Voronich justo afuera de su edificio y disparó 5 tiros silenciados a corta distancia, matando al oficial de 48 años al instante. El asesino luego huyó en bicicleta, dejando a los testigos en estado de shock. En horas, el SBU inició una cacería nacional. Las grabaciones y comunicaciones interceptadas llevaron a 2 sospechosos extranjeros, identificados por el SBU como agentes rusos. Los asesinos conocían exactamente la dirección, los movimientos diarios y la arquitectura interna de la casa de Voronich. Detalles tan íntimos indicaban fuertemente una vigilancia e infiltración previa por parte del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, por lo que el jefe del SBU supervisó personalmente la operación especial para localizar al escuadrón extranjero de sicarios. La cacería concluyó 3 días después tras un violento tiroteo. El 13 de julio, comandos del SBU allanaron un escondite en Kiev y mataron a los 2 sospechosos tras un tiroteo. Después, el SBU mostró fotos de 2 cuerpos en el suelo. Pero la pérdida de Voronich seguía siendo devastadora para Ucrania. Nacido en la Ucrania soviética, creció en una época en la que la lealtad a Kiev ni siquiera era algo seguro. Ingresó al SBU en 1997, mucho antes de que la guerra fuera una pesadilla. En un obituario, su colega mencionó que Voronich luchaba contra el enemigo desde 2014 y fue de los pioneros en el servicio. Eso ahora causa muchos problemas a los rusos. Voronich fue el cerebro detrás de algunas de las misiones de sabotaje más audaces de Ucrania, orquestando ataques a depósitos de suministros, reclutando informantes clave y, lo más famoso, coordinando la audaz incursión de 2024 en lo profundo de la región de Kursk en Rusia. Una incursión que retrasó el esfuerzo bélico de Rusia casi un año. Fue una vergüenza que Moscú no olvidará en décadas. Al inicio de la guerra, cuando Kiev estaba sitiada y Ucrania al borde del colapso, el equipo de Voronich organizó células de resistencia en zonas ocupadas, logrando que la información llegara al mando ucraniano desde detrás de las líneas enemigas. Sus agentes fueron los ojos y oídos ucranianos, ubicando posiciones rusas clave y permitiendo ataques precisos que evitaron muchas bajas. Bajo su guía, las fuerzas especiales ucranianas infiltraron centros logísticos rusos y quemaron depósitos de municiones, frenando el avance de Moscú por semanas. Para la inteligencia rusa, Voronich era solo una amenaza que debía eliminarse a cualquier costo. Para Putin, gastar millones para asesinar al cerebro del SBU es ahora su principal estrategia. Él entiende que luchar cara a cara implica perder miles de soldados diarios. Soldados que Rusia no puede permitirse perder, especialmente tras casi 4 años agotadores. Nada de esta brutalidad es nuevo. Rusia siempre ha librado guerras sucias y en secreto. El Kremlin, y antes de eso, la KGB soviética, tiene una política establecida desde hace mucho tiempo de usar asesinatos para silenciar a sus enemigos, mantener el poder y sembrar el miedo más allá de sus fronteras. Bajo Vladimir Putin, exoficial de la KGB, que ascendió rápidamente en el Servicio Federal de Seguridad, estos métodos se volvieron más agresivos y despiadados. Desde 1999, cuando Putin asumió el poder, numerosos críticos, desertores y empresarios rusos han muerto de forma prematura y misteriosa. A menudo, mediante venenos raros, suicidios simulados o ejecuciones despiadadas a plena luz del día. Uno de los asesinatos más notorios ordenados bajo el régimen de Putin fue el de Alexander Litvinenko, un exoficial del Servicio Federal de Seguridad. Crítico del Kremlin, Litvinenko huyó de Rusia en 2000 y pidió asilo en Gran Bretaña, convirtiéndose en uno de los opositores más vocales de Putin en el extranjero. Sus acusaciones al Kremlin sobre corrupción, crimen organizado y laboratorios secretos de venenos del Servicio Federal de Seguridad, heredados de la KGB, lo volvieron un objetivo principal. En noviembre de 2006, alguien puso polonio 210, un isótopo raro y altamente radiactivo, en el té de Litvinenko en un hotel de Londres. Litvinenko murió lentamente y con gran dolor durante 3 semanas, mientras sus órganos se destruían internamente. Una investigación británica identificó a 2 agentes rusos como responsables y concluyó que sus actos probablemente fueron aprobados por el presidente Putin.
Litvinenko advirtió sobre los laboratorios de venenos heredados por el Servicio Federal de Seguridad de la KGB, alertando que esas toxinas serían usadas contra los enemigos de Rusia. Irónicamente, él fue la principal víctima de sus propias advertencias. Este asesinato conmocionó al mundo no solo por su naturaleza espeluznante, sino también porque demostró la disposición del Kremlin a utilizar sustancias nucleares en territorio extranjero para intimidar a los enemigos del Estado. Sin embargo, Litvinenko no fue el último objetivo. En 2018, el mundo volvió a estremecerse cuando Sergei Skripal, un exagente doble ruso, y su hija Yulia fueron envenenados en Salisbury, Inglaterra, con un agente nervioso. El Novichok es una clase de arma química de la era soviética, diseñada específicamente para evadir la detección internacional de armas químicas. Ataca el sistema nervioso central con gran eficacia. Skripal y su hija sobrevivieron tras semanas en estado crítico. El ataque generó una reacción internacional inédita contra Moscú. Esta vez, nuevamente, las autoridades británicas identificaron a 2 agentes de la inteligencia militar rusa, Dirección Principal de Inteligencia, como los responsables. Poco después, expulsaron a 23 diplomáticos rusos identificados como oficiales de inteligencia no declarados. Más de 20 naciones aliadas como Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá también expulsaron a más de 150 diplomáticos rusos, marcando la mayor expulsión diplomática coordinada desde los días más oscuros de la Guerra Fría. Sin embargo, el uso de armas químicas por parte de Putin no se detuvo ahí. En 2020, Alexei Navalny, principal líder opositor y activista contra la corrupción en Rusia, fue envenenado con Novichok durante un vuelo de Tomsk a Moscú. Solo la atención médica rápida y evacuarlo a Alemania le salvaron la vida, donde una meticulosa investigación realizada por Bellingcat y varios otros medios de comunicación reveló que un equipo de 8 agentes del Servicio Federal de Seguridad estaba detrás del intento de asesinato. Navalny incluso engañó por teléfono a un posible asesino para que confesara, mostrando el terror estatal. La valiente decisión de Navalny de volver a Rusia provocó su arresto y encarcelamiento. En 2024, tras años de negligencia, aislamiento y abusos en una colonia penal ártica, Navalny murió en circunstancias misteriosas. Los periodistas también han sido blanco frecuente de asesinos ligados al Kremlin. Anna Politkovska, una periodista de investigación valiente que había documentado meticulosamente las atrocidades rusas y los abusos a los derechos humanos en Chechenia, fue asesinada a quemarropa en el elevador de su edificio de apartamentos en Moscú el 7 de octubre de 2006. Coincidentemente, era el cumpleaños de Putin. Sus reportajes avergonzaron a las autoridades rusas y amenazaban con revelar corrupción de alto nivel. Aunque los sicarios contratados fueron finalmente arrestados y condenados, los autores intelectuales detrás del asesinato nunca han sido plenamente identificados, dejando una herida en la conciencia de Rusia y un mensaje impactante a los medios del país. Revelar los crímenes de Putin puede costar la vida. Cada año, los asesinatos refuerzan la idea de que la deslealtad o una verdad incómoda en la Rusia de Putin puede ser una sentencia de muerte. Detrás de casi todas estas operaciones oscuras estaba una organización que operaba en las sombras, el Servicio Federal de Seguridad, conocido como Servicio Federal de Seguridad, oficialmente establecido el 12 de abril de 1995. El Servicio Federal de Seguridad heredó las despiadadas prácticas de la KGB soviética y se volvió el instrumento más temido de Putin para silenciar a la oposición. Tras el colapso soviético en 1991, la temida KGB, famosa por espionaje, asesinatos y represión, fue desmantelada. En algunas agencias pequeñas, Rusia probó brevemente una organización sucesora llamada Servicio Federal de Contrainteligencia. Servicio Federal de Contrainteligencia. En 1995, el presidente Boris Yeltsin vio que la agencia debía reestructurarse para consolidar el poder y recuperar el control de la seguridad interna. El 12 de abril de 1995, el Servicio Federal de Contrainteligencia se convirtió en el actual Servicio Federal de Seguridad. Servicio Federal de Seguridad, heredando no solo la infraestructura de la KGB, sino también a miles de agentes experimentados que habían sido entrenados extensamente en tácticas de espionaje, vigilancia y guerra psicológica de la era soviética. A diferencia de las agencias de inteligencia y seguridad occidentales, que normalmente enfocan sus esfuerzos en amenazas externas, contraterrorismo, crimen organizado y ciberseguridad, el Servicio Federal de Seguridad estaba dedicado principalmente a asegurar el control político interno y mantener la estabilidad del régimen. Su mandato rápidamente se expandió más allá de las operaciones de seguridad tradicionales, incrustándose profundamente en el torrente político de Rusia. Con Vladimir Putin, exagente de la KGB, la lealtad se volvió innegociable. El Servicio Federal de Seguridad se volvió la herramienta personal de Putin,
imponiendo la conformidad política y neutralizando opositores con vigilancia, chantaje, intimidación y asesinatos selectivos. El ascenso de Putin al poder transformó aún más al Servicio Federal de Seguridad. Tras asumir la presidencia en 1999, la agencia ganó más poder e influyó en casi todos los ámbitos de la sociedad rusa, incluyendo política, negocios, medios y justicia. La lealtad al régimen de Putin se convirtió en la máxima virtud, mientras que cualquier señal de disidencia se volvió sinónimo de traición. Los opositores de Putin eran vigilados, acosados, arrestados e incluso algunos desaparecieron misteriosamente. Desde que Rusia empezó a perder la guerra contra Ucrania en 2022, la misión principal del Servicio Federal de Seguridad se expandió más allá de sus fronteras. Su objetivo ahora no es nada menos que paralizar a Ucrania desde adentro hacia afuera. Y la única manera que saben hacer esto es mediante asesinatos y campañas de sabotaje. Ya en 2023, las autoridades ucranianas empezaron a notar un aumento en actos de terror aleatorios, oleadas y ataques muy lejos del frente de batalla, incendios en oficinas de reclutamiento, sabotaje en infraestructura crítica y atentados con pequeñas bombas en correos e instalaciones públicas. Al principio, estos ataques parecían aleatorios, pero una investigación más profunda por parte del SBU pronto reveló que agentes de inteligencia rusos estaban reclutando a locales a través de canales anónimos de Telegram. Estos canales ofrecían pagos rápidos en efectivo a jóvenes ucranianos dispuestos a cometer delitos menores por desesperación. A menudo, la tarea era más mortal de lo anunciado. Por ejemplo, el caso de un joven de 19 años llamado Oleg. Oleg respondió a un anuncio en línea que ofrecía $1,000 por rociar graffiti en la pared de una estación de policía y aceptó sin dudarlo. ¿Necesitas dinero en la inestable economía de guerra de Ucrania? Sin embargo, cuando abrió la bolsa sospechosa que le indicaron llevar, no encontró pintura en aerosol, sino una bomba casera rudimentaria llena de clavos y tornillos, suficiente para causar numerosas víctimas. Al darse cuenta de que había sido engañado para participar en un complot terrorista, Oleg alertó a las autoridades justo a tiempo. Casos similares han estado apareciendo en varias ciudades. Según el SBU, estos pequeños y aparentemente aleatorios actos de sabotaje cumplen un propósito estratégico crucial. Desgastan la atención y los recursos de las fuerzas de seguridad ucranianas, creando vulnerabilidades que permiten que operaciones más grandes y de alto perfil del Servicio Federal de Seguridad se lleven a cabo con mayor facilidad. En otros lugares, los manejadores rusos primero pedían crímenes menores, como incendios o vandalismo, y luego aumentaban sus exigencias. Si la persona reclutada dudaba, los manejadores dejaban de prometer pagos y usaban chantaje con fotos hackeadas, mensajes privados o información sensible. Además, los manejadores les indicaban a los reclutas que grabaran videos de sí mismos realizando estos actos. Estos videos se compartían estratégicamente en redes sociales prorrusas, difundiendo la falsa idea de que los ucranianos estaban cada vez más desesperados, desilusionados y rebelándose contra su gobierno. Esta propaganda cuidadosamente orquestada tenía la intención de manipular la percepción pública, lavando el cerebro de audiencias vulnerables al alimentarlas con narrativas convincentes, pero completamente fabricadas. Según un portavoz del SBU, las autoridades ucranianas detuvieron a más de 700 personas solo en 2024 por actos de sabotaje, terrorismo o colaboración con la inteligencia enemiga. De forma preocupante, muchos eran adolescentes explotados por su ingenuidad y vulnerabilidad económica. La más joven, identificada por los servicios de seguridad ucranianos, era una niña de 11 años de Odessa, manipulada por agentes rusos para cometer actos que estaban muy lejos de su comprensión. Mientras estos pequeños y dispersos actos de sabotaje y perturbación seguían ocupando la atención de Ucrania, el Servicio Federal de Seguridad estaba orquestando algo mucho más audaz. En mayo de 2024, agentes de inteligencia rusos lograron infiltrarse en el círculo íntimo del presidente Volodymyr Zelensky al reclutar a un coronel ucraniano de alto rango directamente de su escolta personal. Detalle: se le ordenó identificar a alguien del círculo de confianza de Zelensky que pudiera ser persuadido o coaccionado para secuestrar o asesinar al líder ucraniano. Esta peligrosa conspiración fue diseñada para causar el máximo daño, apuntando no solo a Zelensky, sino también a los principales funcionarios de seguridad de Ucrania. Los conspiradores planearon ataques simultáneos con drones explosivos y misiles guiados contra las casas de altos funcionarios de inteligencia de Zelensky. El jefe de inteligencia militar de Ucrania y el director del SBU. Explosivos, drones y armas fueron ocultados estratégicamente en Kiev, listos para activarse en cualquier momento. Este ataque estaba pensado como un regalo, perfectamente sincronizado para la investidura de Vladimir Putin.
Pero finalmente, los agentes de contrainteligencia ucranianos descubrieron la conspiración solo unas semanas antes de que pudiera llevarse a cabo. El Servicio Federal de Seguridad, pese a sus recursos y tácticas, enfrentó a un oponente más capaz y decidido de lo esperado. El SBU, Servicio de Seguridad de Ucrania, creado en 1991 por restos de la rama ucraniana de la KGB soviética. El SBU evolucionó rápidamente a lo largo de las décadas, cambiando su enfoque del control autoritario al estilo soviético a una agencia de inteligencia moderna, destacándose en contraespionaje, operaciones cibernéticas y contraterrorismo selectivo. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, el SBU ya era un servicio profesional, fortalecido por años combatiendo la agresión rusa en Crimea y Donbass. A diferencia del Servicio Federal de Seguridad que servía a Putin y oligarcas, el SBU tenía como misión proteger la soberanía y el Estado de Ucrania. Sus oficiales son patriotas, motivados por la amenaza existencial que enfrentaba Ucrania. No por miedo ni recompensas políticas. Tras la intensificación de la guerra encubierta y los asesinatos rusos tras la invasión, el SBU usó técnicas avanzadas de inteligencia y reclutó redes de informantes en territorios ocupados por Rusia. Su habilidad para frustrar sabotajes rusos, complots de asesinato y espionaje, se volvió legendaria en los círculos de inteligencia. La agencia también colaboró extensamente con asesores de la OTAN, la CIA y el Military Intelligence, perfeccionando y mejorando sus ya formidables técnicas y capacidades operativas. Esta colaboración permitió al SBU acceder a inteligencia avanzada, entrenamiento moderno y conocimientos estratégicos clave. Hace unos meses, el SBU informó que frustró 2 intentos de asesinato contra el periodista y comentarista Dmytro Gordon. Uno de estos complots fue orquestado por una red liderada por un exdiputado ucraniano prorruso. El grupo planeaba poner explosivos cerca del auto de Gordon o atacar su casa con misiles. Al mismo tiempo, otro grupo de asesinos recibió la promesa de $40,000 de agentes rusos para matar a Gordon a tiros. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad ucranianas lograron desmantelar estas redes justo a tiempo. Sin embargo, Rusia no solo ataca a soldados, inteligencia o políticos. Persiguen a todo el que moleste a Putin sin importar cuán civil o inofensivo parezca. Preocupa que estos intentos de asesinato sean cada vez más frecuentes e intensos. En agosto, un miembro activo del Parlamento ucraniano y expresidente fue asesinado brutalmente frente a su casa. Fue uno de los líderes de las protestas proeuropeas en 2013 y 2014 que derrocaron al presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, lo cual Rusia utilizó como pretexto para apoderarse de la península de Crimea y poner en marcha las invasiones de Ucrania, que al principio fueron encubiertas y ahora son a gran escala. Nacionalista y crítico de Moscú, estuvo en la mira rusa por años. El 30 de agosto, un hombre disfrazado de mensajero lo abordó en su casa en Leópolis. Le entregó un paquete y luego sacó una pistola, disparando varias veces. Se desplomó y murió casi de inmediato. Aunque el atacante huyó, las autoridades ucranianas lograron detenerlo poco después. Puede que te sorprenda saber por qué el asesino lo hizo. Según las agencias de la ley, el presunto asesino era un padre afligido. Sus contactos rusos le ofrecieron ayudar a recuperar los restos de su hijo desaparecido en el este de Ucrania. Esto demuestra cómo el Servicio Federal de Seguridad explota cínicamente no solo la desesperación y la pobreza de los reclutas, sino también su dolor más profundo y sus tragedias personales. La gente inundó las redes sociales no solo para expresar dolor e indignación, sino también para exigir una acción rápida y decisiva por parte del SBU. Sin embargo, para ser justos, el SBU ya ha desempeñado un papel crucial en la extraordinaria resiliencia de Ucrania. Es una de las razones por las que el país ha resistido la agresión de Rusia tanto tiempo. Rusia ya libró una guerra encubierta en Ucrania y el SBU y la inteligencia militar ucraniana respondieron igual. Desde la invasión a gran escala en 2022, se han registrado más de 150 intentos o asesinatos selectivos entre ambos países. Como los rusos, los agentes ucranianos han realizado ataques con drones, sabotajes e incursiones en territorio enemigo, pero lo han hecho con mucha mayor precisión, impacto y efectividad. A diferencia de los esfuerzos rusos, que a menudo son caóticos y organizados apresuradamente, las operaciones de inteligencia ucranianas están meticulosamente planeadas, dirigidas y son frecuentemente exitosas, asestando golpes sustanciales de manera constante a la maquinaria de guerra rusa. Por ejemplo, el atentado con coche bomba en Moscú en agosto de 2022 mató a Daria Dugina, comentarista nacionalista e hija de Alexander Dugin,
arquitecto de las ambiciones imperiales de Rusia. La propia Dugina era una defensora vocal de la invasión, promoviendo activamente el esfuerzo bélico y difundiendo propaganda pro-Kremlin en los medios rusos. Su muerte repentina sacudió a la élite rusa, demostrando la creciente capacidad y disposición de Ucrania para atacar profundamente en territorio ruso y apuntar a propagandistas civiles influyentes directamente vinculados al esfuerzo bélico del Kremlin. Tras el asesinato, la inteligencia ucraniana detuvo temporalmente ataques encubiertos en Rusia, probablemente por precaución ante la posible reacción de aliados occidentales preocupados por una escalada. Tras varios intentos de asesinato de alto perfil por Rusia, incluido el de un estratega militar ucraniano en enero de 2023, Ucrania dejó de vacilar rápidamente. Sin embargo, las operaciones ucranianas se reanudaron de manera agresiva, aunque ahora con un cambio estratégico, alejándose de las personalidades mediáticas y enfocándose en objetivos militares y de inteligencia más directos. Altos oficiales rusos, comandantes de unidades, equipo militar e infraestructura logística crítica, pronto estuvieron en la mira de Ucrania. En mayo de 2023, drones ucranianos atacaron con éxito un depósito de combustible en Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania, destruyendo más de 40.000 toneladas destinadas al suministro. Unidades blindadas rusas cerca de Yarkov y Donetsk. La operación generó humo visible a kilómetros, afectando la logística rusa y deteniendo temporalmente tanques y vehículos blindados en zonas clave del frente. 2 meses después, en julio de 2023, drones ucranianos atacaron con precisión un cruce ferroviario militar cerca de Belgorod, en territorio ruso. La destrucción del depósito provocó enormes explosiones secundarias, destruyendo miles de proyectiles de artillería almacenados y varios trenes cargados de municiones, lo que ralentizó drásticamente la capacidad ofensiva de Rusia en la región de Kharkov. Durante semanas, para 2024, Ucrania realizó decenas de ataques similares en territorio ruso, cada vez más audaces y destructivos. La frecuencia y el impacto de estas operaciones obligaron a los servicios de inteligencia rusos, incluido el Servicio Federal de Seguridad, a redirigir recursos para proteger activos estratégicos internos, en vez de continuar operaciones encubiertas agresivas contra Ucrania. Pronto, Ucrania escaló lanzando asesinatos selectivos de alto perfil. El 17 de diciembre de 2024, en Moscú, un scooter eléctrico explotó cerca de una cafetería y causó una muerte. El teniente general Igor Karelinov y su adjunto, Kalililov, lideraba las Fuerzas de Defensa Nuclear, Química y Biológica de Rusia, una rama del ejército ruso encargada de preparar y proteger a las tropas contra armas de destrucción masiva. Bajo su liderazgo, la unidad gestionaba reservas estratégicas, entrenaba al personal para guerra química y supervisaba laboratorios de materiales peligrosos. Informes de inteligencia y acusaciones ucranianas indican que Karenidov supervisó el uso encubierto de agentes químicos, como gases antidisturbios con aditivos tóxicos, en enfrentamientos en el frente. Estas sustancias estaban explícitamente prohibidas para su uso en el campo de batalla, según la Convención sobre Armas Químicas, de la cual Rusia es oficialmente signataria. Investigaciones de inteligencia ucraniana y grupos internacionales documentaron varios casos donde soldados ucranianos reportaron graves síntomas respiratorios, ceguera y lesiones debilitantes. De acuerdo con la exposición a sustancias químicas, especialmente cerca de zonas en disputa en las regiones de Donbass y Zaporizhia, se informó que las muestras recolectadas en los campos de batalla contenían irritantes químicos combinados con agentes nerviosos diseñados para incapacitar y desmoralizar a los defensores ucranianos. Una semana antes, el ingeniero Mikhail Shatsky, encargado de sistemas de guía y puntería para drones y misiles rusos, fue asesinado a tiros en San Petersburgo. La experiencia de Shatsky mejoró notablemente la precisión y fiabilidad de los drones kamikaze Shahid de Rusia, usados contra infraestructura civil ucraniana. En abril de 2025, una bomba colocada cuidadosamente en un automóvil eliminó un ingeniero de defensa de alto rango, conocido públicamente solo por el alias de Anton Semin, quien se especializaba en tecnologías de propulsión de misiles hipersónicos, fundamentales para el desarrollo de los misiles Kinzhal de próxima generación de Rusia. El teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector de operaciones y del Estado Mayor General de Rusia, fue asesinado por una bomba en un auto en Moscú. Estos son solo algunos de muchos casos similares, ya entiendes. Estos asesinatos implican alto riesgo y recompensa, interrumpen la planificación estratégica de Rusia y envían el mensaje de que ningún lugar dentro de las fronteras de Rusia es realmente seguro. Además de los asesinatos selectivos, Ucrania prioriza operaciones con drones y misiles, atacando infraestructura crítica en territorio ruso. En marzo de 2024, drones ucranianos atacaron la terminal de exportación de petróleo Ust-Luga, la mayor de Rusia, en el mar Báltico.
La instalación, responsable de exportar casi 2 millones de barriles de crudo al día, sufrió daños graves, deteniendo por completo las exportaciones de petróleo durante más de 2 semanas. Según estimaciones de la industria, esta interrupción por sí sola resultó en pérdidas que superan los 12.000 millones de dólares. En junio de 2024, drones navales ucranianos atacaron la refinería Primorsk. Esta instalación procesa hasta 30.000 barriles de crudo diarios. El ataque dañó gravemente el equipo de refinación, suspendió la producción casi un mes y forzó a Rusia a usar rutas de exportación menos eficientes y más vulnerables. Analistas energéticos calcularon que este ataque costó unos 850 millones de dólares en reparaciones, pérdidas y disrupción logística. La operación más disruptiva de Ucrania fue en agosto de 2024, con un ataque con misiles y drones al cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia y depósitos militares en Sebastopol, Crimea. El ataque destruyó varias embarcaciones, dañó depósitos de municiones y dejó inservible la infraestructura de mando y control. Rusia perdió unos 2.000 millones de dólares en activos militares de la noche a la mañana, obligándola a reducir operaciones navales en el Mar Negro y ceder ventajas marítimas clave a Ucrania. Rusia ahora está acorralada y pierde miles de millones en una guerra en la sombra que antes dominaba. Las operaciones sucias que se suponía inclinarían la balanza a favor de Moscú se han convertido en un enorme drenaje para los recursos militares de Putin, que ya están sobrecargados. El aparato de inteligencia de Rusia está perdiendo agentes, influencia y credibilidad a un ritmo alarmante. Con cada contraataque ucraniano, la imagen cuidadosamente construida de poder y control de Putin se debilita aún más. Desesperado y cada vez más aislado, ha comenzado a presionar agresivamente por negociaciones, llegando incluso a invitar abiertamente a Zelensky y al presidente estadounidense Trump a Moscú.